¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a mostrar cómo podemos generar una lista desplegable a partir de datos repetidos obtenidos de una tabla. Entonces, aquí tenemos una tabla donde se encuentra en esta columna que hace referencia al paciente, a los pacientes que hemos consultado. Por ejemplo, aquí tenemos a Arturo, a Felipe que se repite 2 veces, Fernanda que se repite 2 veces, José que se repite 4 veces y finalmente a Manuel que se repite 2 veces. Entonces nosotros queremos generar una lista desplegable a partir de estos valores, pero que solamente se muestren los pacientes únicos, es decir, solamente que se muestre Arturo, Felipe, Fernanda, José, sin que se muestre repetidos. En la versión de Excel 365 nosotros podemos generar esa lista desplegable de una manera muy sencilla utilizando la función únicos. Sin embargo, en versiones anteriores esa función únicos no se encuentra disponible y por lo tanto nosotros tenemos que utilizar otro procedimiento para generar esa lista desplegable que se encuentra en los valores únicos, ¿ok? Entonces, primeramente nos vamos a situar en cualquier celda, que en este caso nos vamos a situar en la celda C19, y es aquí donde vamos a poner la fórmula para obtener esos datos sin que se repitan, es decir, de los pacientes. Entonces nos citamos aquí, vamos a poner primeramente signo igual y vamos a llamar a la función índice. Entonces ponemos índice, abrimos paréntesis, nos pide la matriz y la matriz va a ser los datos que tenemos en esta columna que hace referencia a los pacientes y por lo tanto tenemos que seleccionar este rango de celdas. Como vemos, aquí aparece el nombre de la tabla que se llama tabla 2 y entre corchetes aparece el nombre de la columna que si vemos en la parte superior se llama nombre 2 puntos y por lo tanto aquí vemos nombre 2 puntos. Ponemos coma y ahora nos pide el número de fila y es aquí donde vamos a utilizar la función coincidir. Entonces ponemos coincidir, abrimos paréntesis, ponemos el número 0, ponemos coma, nos pide la matriz buscada y es aquí donde vamos a utilizar la función índice, abrimos paréntesis, nos pide la matriz, vamos a utilizar otra función llamada contar puntos y volvemos a abrir paréntesis y tenemos que seleccionar el rango, es decir, primeramente seleccionamos esa celda que se encuentra en la parte superior, ponemos dos comas y como vemos aquí automáticamente se muestra de nuevo la celda C18. Ahora tenemos que anclar esta primera celda C18 simplemente seleccionando la tecla F4 de nuestro teclado y como vemos aparece signo de pesos antes de la letra y signo de pesos antes del número, ¿ok? Nos vamos a la parte final, ponemos coma y nos pide el criterio y para eso volvemos a seleccionar las celdas que hace referencia a esta columna que es la columna de nombre. Entonces aquí vemos tabla 2, es así como se llama la tabla. Y entre el corchete vemos el nombre de la columna que como vemos se llama nombre 2 puntos. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma, cerramos con otro paréntesis, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos el número 0. Y finalmente cerramos con 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok? Ahora, aquí aparece solamente un paciente. Ahora para que aparezcan todos los pacientes solamente únicos, nos tenemos que situar en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo, asegurando que el número de filas sea mayor al número de pacientes que nosotros podamos consultar. En este caso, como es un ejemplo, simplemente vamos a irnos hasta esta fila, ¿ok? Que es la fila 36. Entonces, como vemos, aquí aparece una serie de errores, el cual para eliminarlos simplemente vamos a irnos de nuevo a la fórmula y antes de la función índice y después del signo igual vamos a utilizar otra función que es si.error. Abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma. Y como vemos aquí nos está pidiendo valor si es error, es decir, si esto es error que queremos que aparezca, una celda vacía y por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Volvemos a situarnos en la parte inferior derecha, arrastramos hasta la fila 36 y como vemos ya no aparecen estos errores. Ahora nosotros queremos generar una lista desplegable a partir de estos datos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces para eso necesitamos a esta celda, vamos a darle un color rojo para poderla identificar. Le vamos a dar el color rojo. Posteriormente nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña datos, nos vamos a la sección herramienta de datos y tenemos que seleccionar este icono que dice validación de datos. Hacemos clic, nos vamos a esta lista desplegable y tenemos que seleccionar esta opción que dice lista y aquí en origen tenemos que seleccionar todas esas celdas donde hemos puesto la fórmula. Entonces desde esta celda hasta la celda 36 ponemos aceptar y como vemos aquí se muestra una flecha hacia abajo que si nosotros la seleccionamos se muestra, vamos a la parte superior, los valores únicos, Arturo, Felipe, Fernanda, José y Manuel. Sin embargo, aquí vemos también celdas vacías, es decir, son las celdas vacías que hemos seleccionado al momento de generar esa lista desplegable y como vemos aquí se encuentran celdas vacías y eso pues no debería de suceder, ¿ok?
Entonces, para generar una lista desplegable de valores únicos donde no se muestre celdas vacías, es decir, solamente se muestren los pacientes que hemos consultado, nos vamos a ir a esta celda, volvemos a poner signo igual y ahora vamos a utilizar otra función que es la desref. Abrimos paréntesis, nos está pidiendo la referencia, la referencia va a ser esta celda donde hemos puesto la ecuación anterior, la fórmula anterior, C19, ponemos coma, 2, 3 comas y nos está pidiendo el alto. Entonces para eso vamos a utilizar la función contar.si, abrimos paréntesis y tenemos que seleccionar el rango. Entonces el rango va a ser de nuevo la celda, el número de filas, asegurándonos que sea superior al número de pacientes que podamos consultar, que en este caso, como es un ejemplo, nos vamos a ir hasta la fila 36. Entonces aquí tenemos desde la celda C19 a la C36, ponemos coma, nos pide el criterio, entonces entre comillas tenemos que poner un signo de interrogación, un asterisco y poner comillas. Esto nos está diciendo que en caso de que aparezca un valor, una letra, un número, lo que sea, nos va a identificar y se nos va a mostrar en esta celda, en esta fórmula que estamos escribiendo, ¿ok? Entonces ponemos paréntesis, 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok? Entonces, como vemos, aquí aparece de igual manera los pacientes únicos que hemos consultado: Arturo, Felipe, Fernanda, José y Manuel. Sin embargo, si nos vamos acá a la parte inferior, es decir, después de Manuel, vemos una celda en blanco que no se muestra ninguna fórmula. Y por otro lado, si nos vamos a esta ecuación, a esta fórmula que hemos puesto anteriormente, aquí tenemos la fórmula, si error, índice de tabla 2, nombre, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos la fórmula. Pero si nos vamos a esta columna, no tenemos fórmula. No tenemos fórmula, no tenemos fórmula, no tenemos fórmula, ¿ok? Entonces, a partir de estos valores, de estos pacientes únicos, nosotros podemos generar una lista desplegable. Entonces, para eso nos vamos a situar en esta primera celda, copiamos esto, control C, enter, y nos tenemos que situar en la celda donde nosotros queremos que se muestre esa lista desplegable. Entonces, primeramente vamos a cambiar de color esa celda, nos vamos a inicio, vamos a darle un color verde para poderla identificar fácilmente. Posteriormente nos vamos a la pestaña datos, nos vamos aquí a la sección de herramienta de datos, seleccionamos este icono de validación de datos y nos vamos a esta lista desplegable y seleccionamos esta opción que dice lista. Y en origen tenemos que pegar lo que hemos copiado, entonces control V, como vemos aquí aparece la fórmula, desref, C19, 3 comas, contar.si, etcétera, etcétera. Ponemos aceptar y como vemos aquí se muestra una lista desplegable. Vamos a desplegarla y como vemos se muestran los valores únicos sin los espacios que se habían mostrado en esta celda, tal como vemos aquí, ¿ok? Entonces nos vamos a esta lista desplegable que hemos generado. Aquí vemos Arturo, Felipe, Fernanda, José, Manuel y sin que se muestren los espacios vacíos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros agregamos a otro paciente? Por ejemplo, vamos a agregar al paciente Silvia. Vamos a poner Silvia, enter. Y automáticamente aquí se nos muestra Silvia. Ahora nos vamos a ir a la lista desplegable y como vemos aquí también se muestra este paciente nuevo que acabamos de agregar. Entonces viene Arturo, Felipe, Fernanda, José, Manuel, Silvia. Y por lo tanto de esta manera nosotros podemos generar una lista desplegable a partir de valores únicos obtenidos de una tabla.